Imagina este momento. Estás de pie en la fila para recibir al mismo Cristo. El sacerdote levanta la hostia, tus ojos se encuentran con ella, y entonces, sin que nadie más lo sepa, algo dentro de ti tiembla. ¿Estoy realmente preparado para recibirlo? ¿Y si hay algo en mi alma que lo hiere? ¿Y si, en vez de recibir bendición, estuviera recibiendo condena? Lo que estás a punto de descubrir no es un video más. Es una advertencia espiritual. Es un llamado urgente. Una verdad olvidada por muchos, ignorada por otros, pero que podría marcar tu eternidad. El que come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 11:27. Comulgar no es un ritual vacío. Es un encuentro directo con el Creador del universo, con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, y hacerlo con el alma en pecado mortal es una profanación sagrada. Este video no busca asustarte, busca despertarte, porque si amas a Dios, si de verdad deseas recibirlo con dignidad, con amor, con el alma limpia, debes saber la verdad completa. Acompáñanos hasta el final. No te vayas antes, porque cada minuto es una llave, una que puede abrirte las puertas de la gracia o alertarte sobre un peligro invisible que muchos hoy niegan. Comparte este video con tu familia, con tus hijos, con tus padres, con quien amas, porque tal vez no saben lo que están haciendo. Tal vez están comulgando en pecado sin saberlo. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Aquí no venimos a entretenerte, venimos a ayudarte a salvar tu alma. Y cada semana publicamos contenido que ilumina, que confronta, que fortalece tu fe. Ahora, abre tu mente, abre tu corazón y prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu vida para siempre. En un rincón olvidado de la vieja Europa, dentro de una iglesia silenciosa azotada por el viento, un hombre se arrodilla solo, con el alma rota. Su nombre, Elías. Era católico. Sí, bautizado, confirmado, comulgante fiel. Pero esa noche, frente al altar, no podía avanzar un solo paso. Algo invisible lo retenía. Algo pesaba más que el mármol frío bajo sus rodillas. Había recibido la Eucaristía incontables veces, pero nunca como hoy, porque hoy sabía la verdad. Hoy comprendía el peligro. Hoy recordaba los 12 pecados que jamás debió haber ignorado. Todo comenzó días atrás, con una carta que lo despertó en la madrugada. Una carta sin remitente, solo un sello eclesiástico, antiguo, y una frase escrita a mano. No te atrevas a comulgar sin confesar esto. Elías, si estás leyendo esto, es porque aún tienes esperanza. No estás perdido, pero estás caminando al borde del abismo. ¿Sabes lo que realmente ocurre cuando comulgas en pecado mortal? Profanas el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios. No lo digo yo, lo dijo San Pablo, y lo ha repetido la Iglesia por siglos. Y así, página por página, pecado por pecado, Elías fue entrando en un viaje que cambiaría su vida, su alma y su destino eterno. ¿Estás tú listo para descubrir lo que él leyó? ¿Estás listo para examinar tu conciencia como nunca antes? Porque lo que viene a continuación puede salvar tu alma. Elías solía ir a misa todos los domingos. Se sentaba en la tercera fila, junto a su madre. Nunca faltaba, incluso en invierno, cuando el hielo cubría los caminos. Pero todo cambió un domingo cualquiera, uno que parecía inofensivo. Estoy cansado, se dijo. Solo por hoy, Dios entenderá. Pero ese solo por hoy se convirtió en solo este mes, y luego en cuando tenga tiempo. Lo que Elías no sabía, o había olvidado, es que faltar voluntariamente a la misa dominical no era un desliz menor, era una transgresión directa al tercer mandamiento. Santificarás las fiestas. La misa no es una opción, es una cita con el cielo, un mandato sagrado. Al abandonarla sin justa causa, Elías no solo cerraba las puertas del templo, sino las puertas de su alma. Y ese fue su primer pecado mortal, el primero de 12, el primero que lo alejó del altar, aunque él no lo supiera. La carta cae al suelo. Elías la recoge y sigue leyendo, con el rostro cada vez más pálido.
¿Has dejado de ir a misa por comodidad? ¿Has ignorado la Eucaristía creyendo que no es tan importante? Recuerda, cada domingo sin Dios es un paso más lejos del cielo. Lo que comenzó como una simple curiosidad en la adolescencia se convirtió en esclavitud silenciosa. Elías, como muchos, cayó en la trampa de la pornografía, a escondidas, en la oscuridad, en la soledad. Lo justificaba. Todos lo hacen. Es normal. Pero en su interior, algo se rompía. La lujuria no solo degrada el cuerpo, arruina el alma. Masturbación, fornicación, adulterio, pornografía, son trampas que simulan placer, pero siembran muerte espiritual. ¿Has cruzado la línea en tu intimidad? ¿Has convertido tu cuerpo o el de otros en objeto? Entonces has caído. Y debes confesarlo, porque si no rompes esta cadena, jamás serás libre. Cuando Elías se casó, creyó que podía diseñar su matrimonio a su antojo. Comenzó a usar anticonceptivos con su esposa, sin saber que con cada decisión cerraban una puerta a la vida. El amor dejó de ser don total, para volverse cálculo. La Iglesia no está en contra del amor, sino de su distorsión. Evitar la vida con métodos artificiales es cerrar la puerta a Dios. Y el amor sin apertura a la vida es solo deseo disfrazado. Elías no participó directamente en un aborto, pero aconsejó a una amiga que sí lo hiciera. Le dijo: «Es tu decisión, Dios entenderá». Pero esas palabras sellaron un destino. Quien calla ante la vida, también mata. Quien apoya el aborto, aunque sea con palabras o votos, participa en una tragedia. No basta el arrepentimiento interno. Este grito de sangre clama confesión. Una discusión con su hermano. Y desde entonces, años sin hablarse. Elías justificaba su rencor. Fue él quien me falló. Pero el odio es veneno que mata lentamente. Y el alma no puede albergar a Cristo si en ella vive la sombra del odio. ¿Amas a Dios pero odias a tu hermano? Entonces eres un mentiroso. Perdona, libérate. Porque la falta de perdón es una prisión invisible, donde el alma se pudre. No todo robo ocurre con violencia. A veces es un pequeño fraude, una mentira en los impuestos, una trampa en los negocios. Elías se decía: no es gran cosa, pero cada injusticia pesa. No importa la cantidad. Robar es robar. Y Dios no cuenta monedas, sino corazones. Elías compartía memes que se burlaban de los santos, del Papa, incluso de Jesús. Lo hacía por diversión, sin pensar. Pero la lengua que blasfema, aunque sea con humor, profana el nombre santo. El nombre de Dios es sagrado. Cada burla, cada chiste blasfemo, cada desprecio a lo sagrado, exige reparación y confesión. Un juego de cartas, una lectura de horóscopo, una consulta a un médium por curiosidad. Elías no pensaba que era grave, hasta que comenzó a sentir una oscuridad inexplicable. El primer mandamiento es claro: no tendrás otros dioses. Y sí, consultar al ocultismo, aunque parezca un juego, es invocar sombras reales. Buscaba paz en el alcohol, olvido en las pastillas, pero encontró esclavitud. Perdió trabajos, perdió amigos, perdió la noción de sí mismo. La adicción destruye el cuerpo, sí, pero también la gracia. Si te ha vencido, no te escondas. Ve al confesor. Comienza tu liberación. Tenía trabajo, tenía metas, pero no tenía tiempo para su familia. Desatendió a su esposa, ignoró a sus hijos, se alejó de su madre enferma, y la familia es el primer altar. ¿Cómo puedes acercarte al altar mayor si has abandonado el altar del hogar? Lo que comenzó como admiración se convirtió en resentimiento. Elías odiaba ver triunfar a los demás, y la envidia, como un gusano silencioso, devora por dentro. Si tu alegría depende del fracaso ajeno, necesitas sanación y confesión. Se reía de los chistes anticatólicos, evitaba hablar de Dios, y un día, simplemente, se calló. Apostató con su silencio, heresío con su indiferencia. Negar la fe no siempre es gritarlo. A veces es callar cuando se debe hablar. Había leído los 12, y por primera vez en años, vio su alma. No era un mal hombre, pero había vivido lejos de Dios, y ahora todo pesaba. Temblaba, lloraba, pero habló, todo, sin filtros, sin excusas,
con dolor, pero con fe. Y cuando el sacerdote alzó su mano, sacerdote, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sintió como si su alma respirara por primera vez en años. Ahora sí, ahora era digno, no perfecto, pero perdonado. Y cuando el sacerdote dijo, el cuerpo de Cristo, su corazón ardió como los discípulos de Emaús. Elías. Amén. La confesión no solo limpia, transforma. Elías era nuevo, y su vida ahora era luz para otros. Contó su historia, como ahora tú la escuchas, porque alguien, en algún lugar, necesita saber que aún puede volver. ¿Y tú? ¿Has comulgado indignamente? ¿Has escondido pecados que pesan en el alma? Hoy es el día, no mañana, hoy. La Eucaristía es fuego, puede quemar o puede purificar. Acércate con un corazón limpio, vive en gracia. Y entonces, cuando comulgues, será Cristo quien viva en ti.